Y todo lo que estamos viendo, hemos visto recién, nos da pie para proponerles una noche de reflexión, más que de información quizás, porque tenemos dos invitados de primerísimo nivel, Santiago Kovadolov por un lado, Diego Guelar por el otro. Vamos a conversar con los dos. Primero con Santiago Kovadolov. Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Estás bien? Todo bien. Vos no sos un observador común. Ojalá. O por lo menos yo te tengo calificado de esa manera. Quizás es arbitrario, pero... No, explícame Entonces, un poquito por qué. porque creo que en tu función y en tu conocimiento tenés una forma de observar las cosas quizás con mayor profundidad que la que tenemos los seres que somos mortales. Vos también sos mortal. Te agradezco la aclaración. Y Bueno, por mira, eso te quería pedir, antes de alguna pregunta concreta, eh, una pregunta general. ¿Cómo estás viendo? Y vos me vas a preguntar qué. Vos sabés qué. entiendo. Sí, cómo no. No puedo terminar de sentirme inquieto. ¿Sabés qué me falta en la observación de la Argentina? Vida cotidiana, es decir, previsibilidad. Yo no encuentro espacios de previsibilidad que me permitan instalarme en una mirada capaz de ir más allá de las primeras horas del día para saber lo que está pasando. Creo que el gobierno ha generado incertidumbre y un grado de incertidumbre desconcertante teniendo en cuenta las posibilidades que inicialmente tuvo de apaciguar los ánimos en lugar de exacerbarlos. Ahora, la exacerbación yo la veía vinculada al tono y a la modalidad discursiva del presidente, pero cada vez es más evidente que la exacerbación pasa también por la impermeabilidad ante la necesidad del cambio. Esto es lo que observo unido a la imprevisibilidad de los días cotidianos. Está bien. Ahora, la exacerbación forma parte, entiendo yo, a ver qué opinás vos, forma parte de un mecanismo de ejercicio de la política y del poder, en este caso. En este caso, sí. Eh, la pregunta es si, cambiando el contexto, en parte ha cambiado, veremos qué pasa el 26 de octubre, hay capacidad de adaptarse al nuevo contexto o si la receta sigue siendo la misma. No sé lo que pensás vos. Bueno, esa es la misma pregunta que me formulo. Yo tengo la impresión, por lo que hasta aquí arrojan las evidencias de esta gestión de gobierno, que el empecinamiento es más potente que la flexibilidad. Yo no advierto signos importantes de cambio, es decir, una capitalización de la experiencia de lo que va ocurriendo y le dice al gobierno que conviene que se modifique, que matice. Por ejemplo, un dato que me pareció interesante. Una mañana nos despertamos y el presidente empezó a hablar en español en lugar de emplear un lenguaje cloacal. No hace tanto. No hace tanto. Uno se pregunta si los cambios súbitos, repentinos, son capaces de traducir conductas bien meditadas y constantes. Porque cuando los cambios tienen la característica de algo disruptivo, inesperado, más bien acusan un efecto de desorientación y no de convicción. Me pareció muy bien escuchar en boca del presidente el lenguaje de un gobernante Correcto. y no de un individuo con problemas. Ahora te pregunto, esa mutación oral y corporal, porque también hay una mutación Sí. corporal, ¿no lo vacía de esencia al líder? En la medida en que el líder sea un estereotipo asociado con el extremo, con una posición polarizada, creo que lo vacía. Pero también creo, Bueno, el presidente ha venido siendo eso. no, por eso mismo, pero también creo que si el presidente comprende
cuáles son los desafíos que le plantea la gobernabilidad del país, ese cambio puede ser un punto de partida desde que él entienda cuáles son las exigencias que le hace la sociedad argentina. Yo no he visto en las votaciones del 7 de septiembre una posición de escepticismo frente a la política. He visto una posición de exigencia de un sector muy importante del electorado nuestro que viene a decirle al presidente, señor, no es esto lo convenido. Y creo que el presidente nos plantea un interrogante y es esto, ¿puede aprender? Bueno, sí, es el gran interrogante. Y la otra, el otro interrogante sobre el cual al 7 de septiembre ya han pasado unas cuantas semanas, la pregunta es si se terminó de interpretar ese mensaje o si se hacen interpretaciones antojadizas. Digo, esta semana el presidente dijo, bueno, finalmente sacamos 4 puntos menos que Vidal, que ganó la provincia de Buenos Aires con 38. Da la impresión que ahí hay una lectura extremadamente superficial. Sí, un triunfalismo empecinado en negar la enseñanza de la experiencia, porque uno puede salir cuarto, como le ocurrió al presidente en elecciones recientes, la Libertad Avanza sale cuarto, y uno puede hacer una lectura, decir, bueno, nunca una fuerza como la nuestra llegó a un cuarto lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La enseñanza es no nos va bien, el aprendizaje es podemos llegar a andar mejor, podemos llegar a andar mejor, pero esto supone una flexibilidad característica del político y a mí me parece que el presidente tiene una mala relación con la política. Concibe la gobernabilidad unilateralmente asentada en el éxito económico. Y yo creo que lo que la sociedad le está diciendo, no hay garantías económicas sin estabilidad política. Sí, y tampoco, diría yo, tampoco hay éxito económico. En todo caso, hay marcada una huella muy bien, que muy después bien. se verá qué rumbo termina teniendo. Por eso, pero podríamos decir que hubo un cambio drástico de orientación que requirió coraje, imaginación, tenacidad, pero cuidado con el reduccionismo. El reduccionismo es la presunción de que la política se agota allí donde yo establezco prioridades excluyentes. Yo me acuerdo, no es una analogía exactamente, pero recuerdo que tiempos de Onganía fijó momentos. Hay un momento para la política, hay primeramente un momento para la economía. Esta concepción que desoye la simultaneidad e interacción de los procesos rehúye la complejidad de la realidad. Y la realidad argentina que es extremadamente compleja, ¿no? Extremadamente. Ahora, cuando, y lo hablábamos recién, uno habla de la capacidad o no que puede tener el presidente de adaptarse al nuevo contexto. Y yo también me pregunto, y para nosotros los periodistas es incómodo interpelarnos sobre, bueno, ¿y qué nos pasa con los comportamientos colectivos? ¿Por qué tenemos una sociedad, o formamos parte de, porque nosotros somos, de una sociedad que, bueno, da créditos por mucho tiempo y repentinamente, cansado de ese crédito, o quizá porque ese crédito fue fraudulento, termina optando, en el caso de Milei, por lo que yo llamé un salto al vacío. ¿Qué es un salto al vacío? No, un salto al vacío no significa que necesariamente te vaya mal, simplemente es que no sabes a dónde va. Ese es el punto, y todavía no sabemos. No sabemos, no. Entonces tenemos una sociedad... Bueno, este es el otro tema, son los comportamientos colectivos en la Argentina. Así es. Y que no es de la época mileísta. No. Arranca, si querés, para tomar un periodo corto, del 83 para acá. Así es. ¿Y qué hemos visto en estos años del 83 hasta acá? Que el empobrecimiento de la identidad cívica de nuestra sociedad fue alentado por fuerzas civiles
y no necesariamente por las tradicionales fuerzas militares que interrumpían procesos democráticos. La democracia ha decaído por obra de los comportamientos de líderes civiles, de dirigentes civiles, Sí, sí. que no han estado a la altura de la complejidad del desafío. Ha podido mucho más la retórica que la profundidad Cierto, del pero diagnóstico. que en muchos casos, no en todos, pero en muchos, han tenido una recurrente convalidación social. Sí, por eso y a esto iba, que era digo lo que para- vos señalabas. La convalidación social acompañó todo este proceso del 83 hasta acá, con adhesiones, yo diría, erráticas porque pasaban de un extremo a otro, de una idealización creciente de los liderazgos a decepciones igualmente profundas, y la creciente salida hacia nuevos liderazgos idealizados. Hoy, como bien decís, sabíamos de dónde queríamos irnos y dijimos a cualquier lado menos este. ¿Cualquier lado? Esa es la pregunta. Bueno, todavía está la pregunta, Todavía está la pregunta. porque la resolución no está. No. Ahora, analizando un poco todo el desarrollo, ¿vos qué imaginarías? Es difícil hacerlo porque la Argentina es un país de una dinámica muy intensa y de una imprevisión muy intensa. ¿Qué imaginarías vos para el tiempo que viene? Digo, estoy hablando del Sí. tiempo corto, de este gobierno, no estoy pensando en otra cosa. Y si crees que esta recurrencia argentina de que vamos de acá a acá puede encontrar en algún momento o en algún punto un anclaje intermedio. Veamos si lo que te digo responde a lo que me preguntás o planteás. Yo estoy esperando un aprendizaje no solo de parte del gobierno en términos de eficacia y moderación, lo espero también de la oposición. Yo creo que las fuerzas opositoras de centro, no hablo del peronismo, porque creo que el peronismo vive de la rentabilidad que le deja la Pero ineficacia. también hay un peronismo de centro. Sí, pero Porque normalmente... el peronismo abarca... Sí, pero las candidaturas... No, es cierto. Las candidaturas hoy no lo Sí. evidencian. A lo que voy es, ¿podrá aprender lo que queda en forma dispersa de las coaliciones de centro pasadas, que es indispensable plantearse como una alternativa complementaria en este momento del gobierno? Es decir, que en diálogo con ella pueda generar posibilidades que el gobierno solo no ve. ¿Puede esa coalición existir? Yo veo que la dispersión por ahora, la diáspora diría, Sí, la ha diáspora. sido más poderosa que la capacidad de generar encuentros. Y te tomo eso y me viene a la memoria algo que siempre ha dicho y que lo ha dicho en un libro que escribió recientemente Pablo Gorechunov, Ah, sí. como y que me parece una figura muy descriptiva de lo que es la cadena de la historia argentina, la incapacidad en Argentina de reconocer al otro, la inexistencia del otro. Desembocamos en la idea del prójimo. Hay una convicción que sí tengo. Y es de todos. Y es de todos. Porque no, uno estamos se la hablando- puede no. endilgar al peronismo, pero yo se la puedo endilgar al antiperonismo también. Pero por supuesto. Yo tengo la impresión de que el concepto de ciudadanía es lo esencialmente soslayado. Un ciudadano es con otro. Un ciudadano es con otro. Claramente. Es la disidencia ejercida en la comunicación y la convivencia. Es una cultura empobrecida, solipsista, que prefiere el monólogo al diálogo y que cae en una fuerte idealización de figuras que proponen el monólogo antes que el diálogo, autosuficientes, fuertemente convencidas de su liderazgo mesiánico. Todo ese empobrecimiento discursivo es correlativo de una cultura anémica en términos cívicos. Con rasgos, es opinión y puede ser desacertada, con rasgos muy fuertes de cultura peronista, aún no siendo peronista. aún corriendo
al peronismo del escenario, ¿no? Por supuesto, es lo que decía Perón, ¿verdad? Peronistas somos todos. Bueno, Pero hay algo de lo que él quiso significar es interesante. Es una cultura a la que el concepto de peronismo lo podemos ampliar o extender a la idea de que el macrocefalismo del Estado, la idea del prebendarismo como criterio primordial de configuración de una identidad política, la ideología entendida como un saber absoluto, la intolerancia ante el otro que no puede ser admitido como un adversario complementario, todo esto es algo que ha contaminado a nuestra sociedad y ha hecho de la ciudadanía un espectro, un espectro. Sí, me parece que además con componentes que han empujado a un decaimiento global, ¿no? Un general, no hay estructural. duda. ¿Cómo puede ser que en 40 o 45 años de democracia haya aumentado la pobreza de la Argentina? No, que haya aumentado, que haya aumentado en la proporción que aumentó. A eso me refiero, que hoy tengamos un país donde la mitad de la gente se pregunta si puede vivir. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con las transformaciones que ha tenido, me parece, la sociedad. La sociedad argentina, me parece, es una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con una estructura de pobreza grande. A convivir. Y no estoy hablando desde la crisis del 2001, la Argentina nunca tuvo menos de un tercio de pobreza. Bueno, nunca, aún en los mejores momentos, 26, 27. Pero Eduardo, entonces la pregunta a la dirigencia política que asumió protagonismo en estos años es, ¿cuál era la tarea de ustedes? ¿Cuál era la tarea? Pendiente. Está pendiente. Está pendiente. Decime, por lo que hemos estado hablando ahora, tenés una visión crítica. Sí. ¿En qué lugar tenés una esperanza? Una esperanza, estoy hablando en términos políticos, en términos de despegue social, de despegue de país. ¿En algún lugar tenés una esperanza? Sí, la tengo porque, digamos, el interés por la política y el considerarme un hombre político en el sentido cívico más amplio, hace con que no pueda renunciar a la idea de buscar al interlocutor, a la posibilidad de entender que la experiencia puede llevarnos a un aprendizaje y de que no solo lo nefasto es posible por el solo hecho de que sea redundante, constante, también es posible la sorpresa. Milei en un momento aparece como una sorpresa, en una dirección que creo es altamente discutible, pero no hay duda de que puede aparecer otra sorpresa. Lo creo y lo necesito, pero no puedo decir que todavía tengo demasiados fundamentos como para pedirte que me digas tenés razón. No, pero es bueno por lo menos tener un poquito de fe en que puede ocurrir. Sí, lo tengo. Te hago la última pregunta. En todo este proceso del 83 para acá, vamos a ponerle, ¿qué fue lo que más te agradó y lo que más te decepcionó? Lo que más me agradó es haber advertido que el destino del país quedaba en manos civiles. Esto me pareció importantísimo democráticamente hablando. Lo que más me decepcionó es la escasa calidad gubernamental de esa civilidad y por lo tanto lo que ella tiene de sintomático con respecto a la población general del país. Santiago, mil gracias por estar. Espero invitarte en otra ocasión. Todo gusto. Muchísimas gracias. Por la conversación. No, por favor. Nosotros vamos a ir a un corte. Cuando volvamos vamos a estar con Diego Guelar. Diego Guelar, experto en relaciones internacionales, diplomático y ahora candidato en la ciudad. Vamos a hablar de todo. Ya volvemos.